Durante la Segunda Guerra Mundial, numerosos relatos perturbadores y fenómenos paranormales emergieron en medio del caos y la tragedia del conflicto. Un ejemplo es el caso de los soldados que afirmaron experimentar visiones extrañas y encuentros con entidades no identificadas en los campos de batalla. Algunos relatos describen avistamientos de luces inexplicables en el cielo, que solían coincidir con momentos críticos de combate. Asimismo, la aparición de figuras oscuras y sombras amenazantes en la niebla de la guerra dejó inquietos a los soldados, quienes creían que estas manifestaciones podían ser presagios de muerte o desgracia. Otro fenómeno escalofriante fue el llamado miedo a los fantasmas entre las tropas que ocupaban lugares históricos o sitios donde se habían cometido atrocidades. Muchos soldados reportaron experiencias inquietantes en el frente oriental, donde se decía que los espíritus de las víctimas del Holocausto y los campos de batalla atormentaban a los vivos. Estas experiencias a menudo se entrelazaban con la resistencia mental de los soldados, que lidiaban con los horrores del enfrentamiento y las atrocidades humanas. Esta mezcla de trauma psicológico y fenómenos inexplicables creó un ambiente donde lo real y lo paranormal se confundían, dejando una cicatriz indeleble en la memoria colectiva de aquellos que vivieron la guerra. A continuación te vas a sumergir en las profundidades de este iceberg para descubrir más datos desconocidos de la Segunda Guerra Mundial. Nivel 1. La Operación Himmler. La Operación Himmler fue una serie de operaciones encubiertas llevadas a cabo por la Alemania nazi en 1939, con el objetivo de justificar la invasión de Polonia. Su principal artífice fue Heinrich Himmler, líder de las SS, quien diseñó estas acciones para crear la apariencia de que Polonia había agredido a Alemania, lo que serviría como pretexto para el ataque militar del 1 de septiembre de 1939. Esta operación fue parte de una estrategia de desinformación y propaganda que buscaba manipular la opinión pública y obtener el apoyo de la comunidad internacional. Una de las acciones más notorias de la Operación Himmler fue el ataque simulado a la estación de radio de Gleiwitz, donde agentes de las SS disfrazados de polacos llevaron a cabo un asalto teatral, transmitiendo un mensaje en polaco que incitaba a la guerra. Para darle mayor verosimilitud, se utilizaron prisioneros de guerra polacos, a los que se ejecutó para simular una agresión polaca. Este evento fue fundamental para justificar la ofensiva alemana y fue utilizado en la propaganda del régimen para presentar a Alemania como una víctima de agresiones extranjeras. El impacto de la Operación Himmler fue significativo, ya que proporcionó un marco narrativo que ayudó a sostener la legitimidad del ataque alemán a Polonia. La máquina de propaganda nazi utilizó esta y otras operaciones similares para convencer a la población alemana y al resto del mundo de que la invasión era necesaria para la defensa de la nación. Esto refleja la importancia de la guerra psicológica en la estrategia militar nazi y su habilidad para manipular hechos y percepciones en beneficio propio. Además del ataque a Gleiwitz, se llevaron a cabo otras operaciones en las que se simularon agresiones polacas en diferentes puntos de la frontera. Estas acciones estaban apoyadas por un amplio despliegue de propaganda que vinculaba a Polonia con la supuesta amenaza hacia Alemania, esparciendo temores y resentimientos que justificaran la invasión. En última instancia, la Operación Himmler fue un ejemplo de cómo el régimen nazi utilizó tácticas engañosas para llevar a cabo sus objetivos expansionistas. La Operación Himmler se puede entender como un precursor de las técnicas de desinformación que serían recurrentes en conflictos posteriores. La manipulación de la narrativa y la creación de eventos ficticios para justificar la acción militar han sido estrategias que perduran en la historia contemporánea. A través de esta operación, la Alemania nazi no solo logró iniciar la Segunda Guerra Mundial, sino que también dejó una marca indeleble sobre las tácticas de guerra psicológica y propaganda en los conflictos del siglo XX. El encubrimiento de la masacre de Katyn. La masacre de Katyn, ocurrida en 1940, fue un trágico episodio en el que miles de oficiales polacos fueron ejecutados por el régimen soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de la Unión Soviética, bajo el mando de Joseph Stalin, consideró estas eliminaciones como una medida para eliminar a la élite militar y política de Polonia, temiendo que pudieran representar una amenaza para el dominio soviético en la región. La masacre tuvo lugar en varios lugares, siendo el más conocido el bosque de Katyn, donde se descubrieron las fosas comunes con los cuerpos de los ejecutados. A lo largo de los años, el encubrimiento de la masacre fue sistemático y profundamente arraigado en la política soviética.
Las autoridades soviéticas negaron su responsabilidad e intentaron culpar a otros, lo que dificultó la verdad. En lugar de aceptar lo ocurrido, la propaganda estatal sostuvo que las muertes eran el resultado de otras circunstancias, y esta narrativa fue reforzada por la desinformación y la manipulación de la sociedad soviética y el mundo exterior. Después de la guerra, el encubrimiento continuó, con la URSS controlando la narrativa histórica. La masacre fue un tema tabú durante gran parte del período soviético, y cualquier intento de discutirla era reprimido. Esto generó una falta de reconocimiento y un profundo trauma en la memoria colectiva polaca. Muchos familiares de las víctimas nunca recibieron justicia ni respuestas, lo que perpetuó el dolor y la injusticia en la sociedad polaca. La apertura de archivos y el colapso de la Unión Soviética en 1991 permitieron un análisis más exhaustivo de los hechos relacionados con la masacre. Investigaciones posteriores revelaron la verdad detrás de estos asesinatos y el papel que jugaron las autoridades soviéticas en la planificación y ejecución de esta atrocidad. Y a partir de entonces, tanto Polonia como otros países comenzaron a honrar la memoria de las víctimas y a exigir justicia y reconocimiento del crimen. Finalmente, el caso de Katyn se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad y la memoria histórica. A pesar de los intentos de ocultar lo sucedido, la búsqueda de justicia por parte de los sobrevivientes y sus descendientes permitió que la historia se reescribiera. La masacre de Katyn y su encubrimiento son recordados hoy como un llamado a la conciencia sobre la importancia de la verdad y la justicia en la historia, garantizando que tales eventos no se repitan en el futuro. La guerra sucia de los aliados. La guerra sucia de los aliados se refiere a las operaciones clandestinas y tácticas no convencionales empleadas por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa, para desestabilizar a las potencias del eje. Este término engloba una serie de actividades de espionaje, sabotaje y propaganda diseñadas para socavar el esfuerzo bélico del enemigo. La necesidad de actuar fuera de los canales convencionales se volvió evidente ante el avance imparable de las fuerzas del eje, lo que llevó a los aliados a adoptar medidas más agresivas y diseñadas para desinformar y desorganizar al enemigo. Uno de los aspectos más destacados de esta guerra sucia fue el papel de los servicios de inteligencia, como el británico MI6 y la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, de Estados Unidos. Estos organismos jugaron un papel crucial en el reclutamiento y la capacitación de agentes encubiertos que operaban en el territorio enemigo. Estos agentes estaban encargados de llevar a cabo misiones de sabotaje en fábricas de armamento, comunicaciones y transporte, así como de recolectar información vital sobre las operaciones del eje. A través de estas acciones, los aliados buscaban crear una red de resistencia que fuera capaz de desestabilizar a las fuerzas nazis y fascistas. Otro componente fundamental de la guerra sucia fue la propaganda. Los aliados utilizaron medios de comunicación, como la radio, para difundir mensajes que imploraban a los soldados y a la población civil del eje a desertar o rebelarse contra sus gobiernos. Radios como la BBC jugaron un papel crucial al ofrecer noticias y relatos sobre la verdadera situación de la guerra, que contrarrestaba la propaganda del régimen nazi. Esta guerra psicológica buscaba erosionar la moral del enemigo y fomentar el descontento interno, debilitando así su esfuerzo bélico y fortaleciendo la resistencia en territorios ocupados. El impacto de la guerra sucia fue significativo en varios frentes. Las operaciones de saboteo llevaron a la interrupción de los suministros y la desorganización de las fuerzas del eje, lo que facilitó las campañas militares convencionales. Por ejemplo, la preparación para el día D estuvo precedida por operaciones de desinformación que engañaron al enemigo sobre la ubicación y la fecha del desembarco. Además, las redes de resistencia en países como Francia y Polonia fueron fundamentales para preparar el terreno para las operaciones aliadas, brindando apoyo y recursos estratégicos a las fuerzas que avanzaban. En conclusión, la guerra sucia de los aliados fue un elemento clave en la estrategia general de la Segunda Guerra Mundial. A través de operaciones de inteligencia, sabotaje y propaganda, los aliados lograron debilitar la posición militar y moral de las potencias del eje. Estas tácticas, aunque a menudo controvertidas, demostraron ser efectivas en la consecución de los objetivos militares y en la eventual victoria de los aliados. La historia de estas operaciones resalta la importancia de la guerra psicológica y de la acción encubierta en los conflictos modernos, donde la información y la desinformación juegan un papel crucial en el desenlace de las confrontaciones bélicas. Los soldados afroamericanos y la segregación.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados afroamericanos desempeñaron un papel crucial en el esfuerzo bélico de Estados Unidos, a pesar de enfrentarse a la segregación y la discriminación tanto en el frente como en la retaguardia. Aunque estaban dispuestos a luchar por la libertad y la igualdad, muchos de ellos fueron asignados a unidades segregadas, lo que limitaba sus oportunidades y les negaba un estatus igualitario dentro de las Fuerzas Armadas. Estos soldados se enfrentaron a desafíos tanto en el combate como en las actitudes raciales prevalentes en la sociedad estadounidense de la época. La segregación en el ejército reflejaba las divisiones raciales presentes en la sociedad civil. Los afroamericanos eran reclutados y entrenados por separado de sus colegas blancos, y a menudo se les asignaban tareas consideradas menos prestigiosas o peligrosas. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, muchos soldados afroamericanos demostraron su valentía y competencia en el campo de batalla, ganando reconocimientos y medallas por sus actos heroicos. Un ejemplo destacado fue el 92 Regimiento de Infantería de División, conocido como los Buffalo Soldiers, que combatió en campañas decisivas con gran determinación. Además, los soldados afroamericanos enfrentaron no solo el enemigo extranjero, sino también el racismo interno que afectaba su moral y cohesión. En muchos casos, sus contribuciones eran minimizadas o ignoradas, lo que generaba resentimiento y frustración. Las experiencias vividas por estos soldados durante la guerra pusieron de relieve las profundas desigualdades raciales y la necesidad de un cambio urgentemente necesario en la forma en que la sociedad norteamericana percibía y trataba a los afroamericanos. A medida que el conflicto avanzaba, las tensiones raciales dentro de las Fuerzas Armadas comenzaron a llamar la atención de líderes civiles y militares, quienes reconocieron la importancia de integrar a los soldados afroamericanos en todas las áreas del servicio militar. Después de la guerra, estos cambios serían fundamentales para avanzar en el movimiento por los derechos civiles, ya que muchos veteranos afroamericanos utilizaron sus experiencias y el sentido de justicia obtenido durante su servicio para luchar contra la discriminación en la vida civil. Finalmente, la experiencia de los soldados afroamericanos durante la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para el cambio social en los años posteriores. Aunque tuvieron que luchar tanto contra las fuerzas externas como contra el racismo dentro de su propio país, sus contribuciones al esfuerzo bélico y su valentía demostraron que la lucha por la igualdad y la justicia era un objetivo que trascendía el ámbito militar. Así, al regresar a casa, muchos de estos soldados se convirtieron en actores clave en la lucha por los derechos civiles, ayudando a transformar la nación hacia un futuro más equitativo. La batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre agosto de 1942 y febrero de 1943, fue uno de los enfrentamientos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad, situada a orillas del río Volga en la actual Rusia, se convirtió en el objetivo principal de las fuerzas del eje debido a su importancia industrial, estratégica y simbólica. La lucha por el control de Stalingrado se intensificó con el avance de las tropas hacia el este, marcando un punto crítico en la campaña militar del conflicto. Las fuerzas defensoras soviéticas, lideradas por el general Vasily Chuikov, enfrentaron dificultades significativas ante el poderoso ataque. La batalla se caracterizó por un brutal combate urbano, donde cada edificio y calle se convirtieron en escenarios de intensos combates. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, y la defensa soviética se solidificó, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y determinación frente a la adversidad. A medida que la batalla avanzaba, las condiciones de vida en Stalingrado se deterioraron enormemente. La escasez de alimentos, medicinas y suministros se volvió crítica, lo que afectó a los soldados y a la población civil. Sin embargo, la moral de los defensores se mantuvo alta gracias a la determinación de resistir ante el asedio, lo que transformó la ciudad en un bastión de lucha y sacrificio. En noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas lanzaron una contraofensiva llamada Operación Urano, que sorprendió a las tropas del eje. Esta operación logró rodear a las fuerzas que intentaban tomar la ciudad, atrapándolas en un cerco efectivo. A medida que las condiciones empeoraban para los sitiados, la falta de suministros y refuerzos llevó a una descomposición de la resistencia. Finalmente, en febrero de 1943, el comando del eje se rindió, marcando la primera gran derrota en el frente oriental y un punto de inflexión en la guerra.
La victoria soviética no solo significó recuperar Stalingrado, sino que también impulsó la moral de las fuerzas aliadas, y significó el inicio de una serie de ofensivas que eventualmente llevarían a la derrota del Eje en el frente oriental. La batalla de Stalingrado se transformó en un símbolo de la tenacidad y el sacrificio del pueblo soviético en su lucha contra la opresión. Si llegaste hasta acá, regálame un like, comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete para más contenido como este, activa las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Hasta la próxima.